Ya, somos entonces la iglesia Semilla, estamos en Instagram, estamos en Facebook y los videos que yo voy grabando los grabo en YouTube, ¿ya? Así que son estas mismas clases. Hay un dato interesante en la encuesta de salud que después de la pandemia aumentó demasiado el problema de la salud mental. De hecho, el 74,6% expresó sentirse más cansados que antes de la pandemia. O sea, la gente está estresada, cansada. Y lo ve uno que hay gente que anda un poquito violenta, ¿cierto? En las calles. Algo está pasando con la salud mental de las personas. Entonces, vamos a ver esto. ¿Cómo lidiar con las emociones? ¿Qué se imagina cuando ve eso? Puede abrir su micrófono. Pastor, que eso significa que según como uno haya pasado la noche irritable, o haya dormido con muchas inquietudes, pesadillas, puede amanecer así irritable, contenta o con una pena muy grande. Claro, buena su interpretación. Oiga, ¿y con qué se refleja usted ahí? ¿Con qué parte del dibujito? Es que yo cuando duermo muy mal, amanezco al otro día con angustia, Ya. con mucha angustia, pero no sé, pues si digo yo, pero Señor, tengo que ir a trabajar, tengo que andar sonriente. Y me acuerdo de siempre, del día anterior o de los jueves anteriores cuando me conecto con usted, digo, porque mi penicilina, que me inyecto todas las semanas para seguir, que me dé fuerza, me dé alegría. Y me acuerdo de todos los mensajes, de los cantos, que algunos me los sé más o menos, y ahí como que se me pasa, pero me da rabia amanecer así con pena, con angustia. A ver, vamos a conversar un poquito de eso. Bien, Proverbios 16:32 dice así: vale más ser paciente que valiente, vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. Y en algunas versiones dice, vale más ser paciente que valiente y es mejor un hombre que es capaz de dominarse a sí mismo que el que toma una ciudad. O sea, somos más fuertes cuando somos capaces de dominarnos a nosotros mismos. Y nuestra idea es que las emociones, que Dios creó las emociones, puedan estar bajo el gobierno de Cristo. Nosotros podamos dejarle al Señor que tome control y dominio de nuestras emociones. Bien, Génesis 1:27. ¿Quién me va a ayudar? Génesis 1:27. Amén. ¿Ya? 1:17, ¿Sí? 1:27. 1:27. Ya. Dice, y creó Dios al hombre a su a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Entonces, lo que está diciendo este texto es que Dios nos creó. ¿Y cómo nos creó? Su ¿Cómo imagen nos y creó? semejanza. ¿Qué significa eso? Que fuimos creados a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios. Quizás buenos y en el camino como que, no sé. Que Nos así creó como Dios, perfecto. sí, pues nos creó perfecto. Gracias, hermano Marco. ¿Qué más puede significar? Que así como Dios es capaz de decidir, de crear, de racionalizar, de sentir, de pensar, nosotros tenemos las mismas capacidades. De hecho, el Salmo 8 dice que fuimos creados poco menor que los ángeles. El Señor somos la corona de la creación. Lo último que Dios creó fue el hombre. Entonces, nosotros no es que en nuestro físico seamos iguales a Dios, sino en nuestra esencia. Somos iguales a Dios. ¿Ya? Acuérdense la mentira de la serpiente. Seréis como dioses. La diferencia es que nosotros no somos dioses. Somos creación de Dios. ¿Ya? Em, ¿Qué son las emociones? ¿Qué son las emociones? Son reacciones inmediatas, relativamente breves e intensas a estímulos específicos. Puede ser inconsciente o automática. Las emociones brotan,
frente a un estímulo, la reacción brota. Por ejemplo, si usted hay algo agradable, ¿qué va a hacer usted? Se alegra. Se alegra, ¿cierto? Eh, y las emociones también son parte de la imagen de Dios, ¿ya? Por ejemplo, Dios se alegra. ¿Dios se alegra o no? Sí, yo creo que sí. Sí. ¿Dios se enoja? Sí. Sí. ¿Dios se entristece? Sí, ¿Le dará asco a Dios? el pecado. Sí, pues. Dice, a los tibios los vomitaré de mi boca. Para que vomite algo es que tiene que darle asco, ¿cierto? Así que las emociones son parte del diseño de Dios para los seres humanos. Nosotros que fuimos creados a su imagen, em, fuimos creados con estas emociones, ¿ya? La idea de las emociones que comunican la reacción de nuestro cuerpo frente a situaciones específicas de la vida, ¿ya? Em, Fuimos creados entonces a su imagen. Tengo por ahí Sofonías 3:17. Si alguien lo Sí, tiene, aquí. Yo, ya Carla. Ya, Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, regocijará sobre ti con cánticos. Así es, el Señor está en medio nuestro y se regocija, se alegra de nosotros, se alegra. Amén. Miren, el ser humano es tripartito. Algunos eh, filósofos hablan de que somos dos partes, ¿no? Dual, pero el cristianismo ha dicho que el ser humano es tripartito, es espíritu, alma y cuerpo. Veamos lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Yo la tengo. Ya, hermana Margarita. Margarita. Y sí, y en el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepetiblemente la vanidad de nuestro Señor Jesucristo. Para la venida Para de el día nuestro de Señor nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. Amén. Fíjese lo que dice Tesalonicenses, que el mismo Dios que nos llamó, que nos santificó por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, o sea, está hablando del ser integral, que es espíritu, alma y cuerpo, sea guardado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es la vida misma, lo que nos conecta con Dios. Recuerden que cuando Dios creó a Adán, dice que sopló en él espíritu de vida. Eh, ¿Qué es lo que sale de nosotros? Cuando está el cuerpo solo, cuando la persona muere, está el cuerpo solo, ya no hay espíritu de vida ahí, ¿ya? Eh, y el alma también. Para algunos judíos, el espíritu y el alma es lo mismo, ¿ya? Pero para nosotros es algo diferente. El alma es la mente, donde están nuestros recuerdos también, nuestra memoria, donde están nuestras emociones y nuestra voluntad, ¿ya? Es ahí donde está la historia del ser humano, en el alma. Y en el cuerpo, ¿cierto? Según el cristianismo, no hay nada. Ahí está, es como la interfaz entre el alma y, y- y la vida. El cuerpo, ¿cierto? Nos sirve para cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Es todo lo que tiene que ver con nuestra parte visible, nuestra forma, nuestra fisiología. Y bueno, y ahí usted puede estudiar biología y ver cómo funciona el cuerpo, todos sus sistemas, como Dios nos creó, ¿cierto? Para poder funcionar. Bueno, la idea del alma, que es lo que dice la Biblia, que Dios rescata nuestra alma, ¿cierto? Que es nuestra esencia. En el alma está Luis y Fuente, en el alma está Daniela, ¿ya? Que algún día va a volver al Señor, ¿cierto? Para que haya un cambio real en las personas, una transformación, ¿cierto? Hay una dirección del aprendizaje. Lo primero es que las cosas nos llegan a la mente, ¿ya? Al intelecto. Luego, no sé si recuerdan que los profesores decían, a ti te entra algo por un oído, te sale por el otro. ¿Por qué? Luego, Porque escuchábamos y algunos retienen y otros no.
luego de que pasa por nuestra mente, tiene que pasar por nuestra emoción. Para que haya aprendizaje, tiene que provocarnos algo el aprendizaje. Lo que escuchamos, lo que entendemos, tiene que provocar algo en nosotros, ¿ya? Tiene que afectar nuestras emociones. Y finalmente, tiene que afectar nuestra voluntad. Porque ¿de qué sirve aprender, por ejemplo, que no hay que mentir, pero en la práctica mentimos? Que no hay que robar, en la práctica robamos. Que no hay que odiar y en la práctica odiamos. Entonces, esto es una transformación que empieza a ser Dios en nosotros. Dios empieza a transformar nuestra mente, Él cambia a través del cambio de nuestra mente, nos ayuda a cambiar nuestra forma de reaccionar a las cosas y claramente nos ayuda a cambiar en la toma de decisiones, en la voluntad. Así que la palabra de Dios afecta todo esto. ¿Qué tiene que ver la voluntad? Con el hacer, ¿ya? Esto se tiene que reflejar. Cuando Dios empieza a trabajar en nuestra vida, se debe reflejar en nuestro hacer. No sé si recuerdan que la palabra de Dios dice que Él no quiere solamente oidores. Es bueno que hayan oidores de su palabra, gente que estudie su palabra, pero lo que Él más quiere son hacedores, gente que practique lo que cree, ¿ya? La emoción tiene que ver con lo que sentimos y el intelecto con lo que pensamos, ¿ya? Así que la palabra de Dios tiene que afectar estos tres niveles. Hay veces que hay personas que son más emocionales y para ellos lo que va a ser cierto es lo que ellos sientan, ¿ya? Para otros que son más racionales va a ser cierto si lo logran entender. Y para otros va a ser cierto si lo pueden hacer, ¿cierto? Pero Dios quiere cubrir estos tres niveles. Ser mujer. Y aquí yo busqué, usted puede buscar en la literatura, puede buscar en los libros de Pilar Sordo, que hay diferencias, ¿cierto?, en cómo se comportan las mujeres y cómo se comportan los hombres. Hoy día está claro que somos iguales en dignidad. Para Dios, sobre todo, somos iguales en dignidad, porque Dios nos creó. Ninguno es inferior a otro, pero somos diferentes, físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Y yo busqué algunas cualidades que son claramente diferentes. Por ejemplo, la mujer tiene mayor resistencia, resistencia física. Es más tolerante al dolor. Los hombres somos más cobardes al dolor. No, no soportamos tanto el dolor. También son más flexibles. Las mujeres, nosotros somos más tiesos. Véalo en los bailes. Cuando baila una mujer se nota, cuando baila un hombre también se nota. Siempre hay excepciones. Hay hombres que bailan muy bien. Pero si usted hace bailar por primera vez a un hombre, va a ver que las piernas no se le separan del suelo, ¿cierto? Eh, la mujer es más auditiva y emocional, ¿ya? Eh, en general, las mujeres les gusta em, o aprenden más escuchando, les gusta conversar más y ellas reaccionan o toman decisiones muchas veces en torno a cómo sienten, ¿ya? Si, no sé si usted se ha fijado, pero pareciera que las mujeres son más intuitivas incluso, porque a veces uno dice algo y ella dice, no, no, no me tinca, y justo, la misma. Algunos dicen que es un sexto sentido. Son más detallistas, más cuidadosas, ¿ya? Más expresivas verbalmente. De hecho, manejan mejor lenguaje que los hombres. A los 2, 3 años de edad, una niña está hablando de todo y el niño no está hablando nada. eh, en general, la mujer busca seguridad, es multitarea, o sea, es capaz de hacer muchas cosas a la vez. Se enfoca en el proceso y en las relaciones con las personas, ¿ya? Es cooperativa, cuidadora y ellas identifican y comunican sus emociones. Si una mujer se siente mal, usted lo va a notar. Si a una mujer le cae algo mal, lo va a notar, ¿ya? Vamos a ver qué pasa con los varones, los hombres, ¿ya? Obviamente lo físico es mayor, su masa muscular, su fuerza bruta, ¿cierto? De hecho, yo comentaba en una charla que fui a dar a un grupo de varones, que hoy día, por ejemplo, están eliminando a los que son trans de las competencias, porque obviamente alguien que se percibe como mujer y es hombre, tiene mayor fuerza muscular. No es lo mismo
que boxee una mujer con una mujer que boxee una mujer con un trans. O que nade en natación o en algunos deportes donde tiene que ver con la fuerza y la masa muscular. Las mujeres están en, ¿cierto? En desmedro. También, en términos generales, en promedio, las mujeres son más pequeñas, los hombres son más grandes, ¿ya? En el promedio. El hombre, a diferencia de la mujer, ¿cierto? Que dijimos que ella era como más auditiva, más emocional, el hombre es más visual, ¿ya? El hombre es más práctico, la mujer es más detallista. Em, el hombre tiende a resolver los problemas de manera práctica y directa, o sea, dos cucharadas a la papa, dice alguno. Eh, es de pocas palabras y usted va a notar que el hombre generalmente no habla mucho. Usted le va a decir, oye, ¿sabes qué te pasó esto? Ya va a decir sí, no y nada más. En cambio, cuando una mujer cuenta algo, va a contarlo con detalle. Ahora, hay excepciones, siempre hay excepciones. El hombre tiene más inclinación al riesgo que la mujer. El hombre anda buscando como el peligro y de repente las que han tenido hijos hombres se dan cuenta que el chiquillo como que busca el peligro. En cambio, la mujer es más cuidadosa. El hombre, una cosa a la vez. El cerebro del hombre, la neurociencia dice que nosotros tenemos como cajitas, los hombres, donde somos capaces de cambiar de una tarea a otra y dejar de lado la otra tarea. Es por eso que un hombre, si ha tenido un problema en el día, puede dormir igual, porque cambia de cajita, ¿ya? En cambio, la mujer es multitarea, está pensando todo al mismo tiempo. El hombre se enfoca en la meta y eso es el clásico ejemplo es cuando uno va de viaje, el hombre quiere puro llegar y la mujer no, pues quiere disfrutar el viaje. El hombre es más competitivo y más protector. Protector en el sentido de proteger ante peligros. Y lamentablemente nosotros los hombres expresamos poco lo que sentimos y nos cuesta identificar las emociones. Quiero mostrarle un video. Ya, pongan atención, miren. Si la muerte llega a su puerta y pide una sola vida, la de usted o la de su esposo, ¿cuál usted entregaría? La de mi esposo. ¿Cuál usted entrega, la de usted o la de su esposo? La de mi esposo. ¿Cuál entregaría? Por supuesto la de mi esposo. La del marido mío. La de mi esposo. ¿Usted se quiere quedar viva? Claro. Yo doy la de él. ¿La de él? La de mi pareja. ¿Y por qué? ¿Y quién se quiere morir? La de mi esposo. ¿La de tu esposo? ¿Cuál usted entregaría, la de usted o la de su esposo? La mía. Que se muera usted y se quede el vivo. No, al revés. Al revés. ¿Usted o la de su esposa? ¿Cuál usted entrega? No, me voy yo. Se va usted, ¿no? Me voy yo, claro. Como todo un caballero. Todo un caballero. ¿La de usted o la de su esposa? La mía, por supuesto. ¿Usted o la de su esposa? La mía. ¿Entrega la de usted o la de su esposa? La mía. La mujer es la que manda. Las mujeres son las que mandan. Si a tu casa llega la muerte y pide una vida, ¿cuánto entrega, la tuya o la de tu esposa? Oh, ¿me entrega a mí? La de usted, ¿no, verdad? Claro, que se quede ella viva. Claro. ¿La de usted o la de su esposa? Yo voy a entregar la mía. ¿La de usted o la de su esposa? ¿Cuál usted entregaría? La mía. Usted se va y deja a su esposa viva. Sí. Opiniones. ¿Cómo somos las mujeres? ¿Ah? Para mí fue algo fuerte, algo de pensar como, Bueno, los hombres se ven más protectores. Las mujeres, wow, dos veces. Es que el hombre siempre está pensando en la protección, po, la protección frente al peligro. El hombre es más protector. En cambio, la mujer es más cuidadora de su hogar, de sus hijos o de la gente que la rodea. ¿Por qué? Porque ella se relaciona, ella siente. Y me llamó la atención porque ninguna mujer dijo, yo me moriría. Sí, es verdad. Qué terrible. Sí, Luis, sí, ¿sabes que yo me pongo a pensar en eso? O sea, por una parte, a mí me gustaría morirme antes que Marco, ya. pero por otra,
pienso en mis hijos. Sí, yo creo que el hombre Eh, también piensa eso, en los hijos, en que él no, no va a cuidar tanto a sus hijos como tal vez lo haga su esposa. o sea, mi hijo es tan grande, pero Pero igual, pues, pensaría en el dolor que les va a quedar a ellos, en eso pienso. claro. En el caso mío, hermano Luis, ¿me ¿Ya? escucha? Sí, sí. Sí. Yo veía que mi esposo no iba a poder sobrevivir solo porque siempre era muy apegado a mí y los hijos opinaban lo mismo. Mm, Entonces, o sea, yo siempre decía, es mejor que él se vaya primero a irme yo, pero no por egoísmo mío, por esa claro, situación. Mm, interesante. mm. Bien, vamos a seguir. Del 1 al 5, fíjense las caritas, del 1 al 5. El 1 está feliz, el 2, o sea, el 1 está muy feliz, el 2 está feliz, el 3 está ahí, ni alegre ni triste, el 4 está triste y el 5 está muy triste. ¿Cómo está usted hoy, del 1 al 5? Pueden responder en el chat, pueden responder abriendo el micrófono. ¿Cómo están ustedes hoy día? En el 2 yo estoy, hermano En Luis. el 2, bien. ¿Quién más se atreve a decir dónde está? Estoy en el Yo estoy en el 2. En el 2 ya. ¿Qué es lo que es el 3? Daniela, yo 4, en el 5, algo 4. así. Mm. ¿Qué es el El 3, 3? ni alegre ni triste. Está en el 3. medio. 3, ya. ¿Quién más quiere, quién se atreve a decir? En el 3. En el 3 la Carla, bien. Amanda, 3, ya. Bien, ya. Amén. Sigamos. Romanos 15:5. ¿Quién lo tiene? Romanos 15:5. 5. ¿Lo puedo leer, hermano Luis? Sí, pues léalo nomás. Ya. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Amén. Que nuestro Dios, ¿cierto? El Dios de la paciencia, porque Él tiene paciencia con nosotros, nos dé el Sí, sentir que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir de Cristo Jesús? Que siendo Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se hizo como uno de nosotros. Se humilló, dice, hasta lo sumo. Se bajó, no teniendo, ¿cierto?, una estima más alta de la que debemos tener. Siempre debemos ver a los demás como superiores, no como inferiores. Entonces, ahí ese texto es interesante. ¿Están las emociones en la Biblia? Pregunta, ¿están las emociones en la Biblia? sí, yo creo que están. Sí. Amén, amén. ¿Cuál es la diferencia entre una emoción y el sentimiento? Ahí la profesora me puede ayudar. Quizá el sentimiento es más permanente. Excelente. Es la duración. La emoción es algo, como dije yo, automático. Nosotros nos emocionamos y casi en forma involuntaria. En cambio, el sentimiento es algo permanente, algo que va quedando, ¿ya? Eh, cómo procesan las emociones nuestra mente y va generando ciertos sentimientos en nosotros. Por ejemplo, si un perro me ladra en la calle y me sale, me da miedo, ¿cierto? Como que salto. Esa es la emoción. Ahora, si yo empiezo a procesar esa información y me acuerdo que de niño me mordió un perro y que todos los perros se me tiran, entonces empiezo a generar un sentimiento de rechazo o de desconfianza ante esos perros. Y eso es un sentimiento, es algo que ya voy a tener, ¿cierto? De por vida, una desconfianza. Eso es cuando la emoción ocurre muchas veces y empieza a generar, ¿cierto? Este tipo de sentimientos. Ahora, sí está la emoción en la Biblia. Recuérdense que Jesús lloró, se angustió, se entristeció, se enojó, se alegró, se sorprendió de la fe de la mujer cananea, ¿cierto? Veamos las emociones básicas.
Los psicólogos definen emociones básicas y la primera es el miedo. Salmo 56, 3. Salmo 56, 3. ¿A quién le Amén. tiene miedo? Amén. Ana Luisa. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. Amén. En el día que temo, yo en ti confío. El temor, el miedo, ¿a qué le tiene miedo usted? ¿A qué le tiene temor? ¿A qué le tiene miedo? El miedo es una emoción, ¿ya? Veamos la siguiente, la alegría. Juan, Salmos 4:7. Salmos 4:7. 4:7, lo tengo. Has ¿Ya? dado alegría a mi corazón mayor que la de ellos, aun cuando abundaban en grano y mosto. Amén. Las emociones básicas, los psicólogos dicen que son el miedo, la alegría, la tristeza. Juan 16:6. Lo tengo. No, ahí la Antes, hermana Magdalena. ¿Ya antes? antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Amén. Jesús se tenía que ir, ¿cierto? Tenía que partir, iba a morir y la tristeza se llenó en el corazón de los discípulos. El asco, mire, el asco. Éxodo 7:18. Acá, hermano. ¿Ya? Y también en tu mano, a ver, espera que se me Éxodo sí. 7:18. ¿Cuál es? ¿Ahí dónde? 17:8. No, 7, 7. 18. Ah, ya. Y llamo el nombre de aquel lugar Masa y Meriba. Éxodo 7:18. Ah, ¿Sí? parece que me... Y los No. peces, dice. Sí. Sí, y los peces, dice. Sí, y los peces que hay en el río morirán y Ederá, hederá ¿sí? el El río. río. Los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. El asco. ¿Ven? Ahí está el asco. Y por último, la ira. Salmo 6:1. Salmo. Yo tengo aquí, ¿Ya? ¿será este? Oh Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me disciplines en tu ira. Amén. Ese es Dios, la ira de Dios. Ah, me faltaba uno, la sorpresa. ¿Sigo? No, ahí nomás, no, me faltaba una emoción, la sorpresa. Yo lo voy a leer. El Salmo 89:22 dice, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Estas son las emociones básicas, el miedo, la alegría, la tristeza, el asco, la ira, la sorpresa. Pero estas emociones se empiezan a mezclar y cuando se mezclan se generan las emociones secundarias. Y hay varias teorías de esto. Mire, esas son las emociones secundarias. Voy a leer algunas nomás. Dice, por ejemplo, aquí dice enfado. Aquí está la ira. Déjeme marcar con el puntero láser. Ahí está la ira y el asco genera desprecio. La ira en su tonalidad más fuerte es furia y, y el asco adversión. ¿Ven? Ahí este es un modelo circular. El que lo creó se llama Robert Plutchik, un psicólogo estadounidense, pionero de estudios científicos de las emociones. Y él dice que uno si empieza a mezclar las emociones, genera una emoción intermedia, que le llaman emociones secundarias. Aquí está este cuadrito. La alegría y la confianza, amor. ¿Ve? Miedo y confianza, sumisión. Sorpresa y miedo, susto. Tristeza y sorpresa, decepción. Asco y tristeza, remordimiento. ¿Ya? Entonces el remordimiento Pastor, es asco y tristeza, por ejemplo. ¿Ve? Es una pastor, mezcla. Dígame. es que estoy con la Grey aquí escuchando y ella como psicóloga quiere dar su opinión así de la emoción Démela nomás, démela. y el sentimiento. Démela. ¿Aló? Sí, ¿cómo estás, Grace? Bien, bien, ¿y usted? Bien, Bueno, gracias al Señor. le doy como la respuesta más que nada como desde la psicología. Dice Sí, que, bueno, la emoción es una respuesta fisiológica y psicológica a un estímulo. Generalmente exactamente. es breve e intensa.
Y la Sí, diferencia con el sentimiento es que el sentimiento es la experiencia subjetiva y consciente de esa emoción, que es duradera y con un componente más cognitivo. Por ejemplo, exacto. la emoción podría ser el miedo ante un peligro, mientras que el sentimiento podría ser la preocupación o la ansiedad ante ese miedo. Por ejemplo, Ante cuando ese uno miedo. está en la micro y ¿Sí? siente como que van a robar, uno tiene miedo de que sea una la persona a la que le roben. Posterior al hecho, la persona queda como con ansiedad, angustia Y de es la el situación sentimiento. que vivió. Exactamente. Sí, así es. Entonces la emoción es algo automático, ¿cierto? Es algo chispeante. Y en cambio el sentimiento, como dice usted, es algo más duradero y además es algo racional, algo que uno lo piensa, ¿cierto? Cierto. Así es. Bien, y aquí tenemos emociones secundarias, ¿cierto? Y hay otro modelo donde aquí usted en el centro ve la felicidad, la sorpresa, el miedo, la ira, el asco, y ahí de cómo derivan, ¿cierto? En otras emociones un poquito más complejas. Por ejemplo, bueno, yo voy a leer Gálatas 5:22-23, habla del fruto del Espíritu, ¿se acuerdan? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces el celo es miedo, tal vez miedo a perder algo valioso, es enojo, es ira también contra cierto tipo de situaciones, es tristeza, ansiedad y además un poquito de reflexionar de lo que puedo perder. La culpa es miedo, tristeza, asco, reflexión moral. La vergüenza es miedo, tristeza, asco, juicio. El orgullo, alegría, confianza y superioridad, un sentido de superioridad. El rencor es ira, tristeza y rechazo. La envidia, ira, tristeza, superioridad. Ahora, ¿cuál es la idea de que Dios nos diera emociones? Las emociones son señales, como dijo Grace, son reacciones, ¿cierto?, a estímulos. Por ejemplo, el miedo es una señal de alerta. El miedo no es malo en sí. El miedo nos dice el cuerpo que algo, ¿cierto?, estamos en peligro. Si a usted un perro le ladra, obviamente usted siente miedo. Si usted ve que están robando, siente miedo. Si ve a alguien con una pistola, siente miedo. Es una señal de alerta, donde el cuerpo comienza a reaccionar, ¿ya? Em, Nos pone alerta frente al peligro real o imaginario, porque también podría ser algo imaginario. Alguien puede sentir temor de algo que no existe. Presente o inminente. Y lo que nos dice el miedo es que debemos tomar precauciones. El cerebro libera adrenalina y cortisol, la hormona del estrés. Se tensan los músculos y el cuerpo se prepara para huir o pelear. Aumenta el ritmo cardíaco, ¿cierto? La presión arterial, la respiración. En exceso, obviamente el miedo no es bueno, porque puede provocar terror o emociones más complejas como la ansiedad, ¿cierto? Incluso crisis de pánico en algunas personas. El miedo en exceso nos paraliza. Pero el Salmo 34:4 dice, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi refugio, en quien confiaré. Entonces, el miedo es algo natural. No es bueno ni malo. Es una señal de alerta. Debemos aprender a entender el cuerpo cuando nos da miedo. La alegría. ¿Qué es la alegría? Es una señal también de aprobación. Cuando a usted se alegra es porque algo está bien. Las cosas están bien. Cuando usted ve algo agradable, se alegra. Es por eso que a veces dicen, oiga, pero sonría más. Porque a veces andamos enojados y, 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 y siendo que a veces las cosas no están tan mal, ¿cierto? Eso ayuda a las personas. La alegría es positiva, refuerza conductas positivas, nos motiva a repetir lo que nos hace bien. Si, si usted genera alegría en otro, se da cuenta que eso es algo que puede repetir, ¿cierto? Promueve la conexión, la empatía, la colaboración.
mejora el bienestar, la resiliencia frente a la adversidad, se activa el sistema del cerebro de recompensa, aumenta la dopamina, la serotonina, los neurotransmisores del placer, del bienestar. Y en la alegría participa la corteza prefrontal relacionada con el pensamiento positivo y la toma de decisiones. La alegría mejora el estrés, relaja los músculos, el ritmo cardíaco, mejora el sistema inmunológico, aumenta la energía y sensación de vitalidad. Esa es la alegría. Y la tristeza es lo opuesto. Es una señal de desaprobación. Cuando a usted algo no le parece, Dios nos dio la emoción de la tristeza cuando desaprobamos algo, cuando algo no está bien. Si usted ve que le están pegando a un animalito, le da tristeza, también puede dar rabia. Bueno, ahí se mezclan emociones. Pero es una señal de desaprobación, la tristeza. Voy a leer el Salmo 101. El Salmo 102 dice así: Sirvan al Señor con alegría, vengan ante su presencia con regocijo. El Salmo 30:11 dice: Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, me ceñiste de alegría. Dios es nuestra alegría, Él es nuestro gozo. En cambio, la tristeza en exceso podría desencadenar cierto en estrés. Pero la tristeza no es mala ni buena tampoco. El cuerpo, cuando uno se siente triste, la idea de la tristeza es regular el metabolismo cerebral. El llanto aumenta el metabolismo cerebral, la oxigenación, y puede liberar endorfina, ayudando a una sensación de tranquilidad. Es necesario a veces, mire, a nosotros los hombres siempre nos dijeron que no había que llorar, ¿cierto? Pero a veces cuando uno llora, genera en el cuerpo un equilibrio, ¿ya? Eh, Se genera un aprendizaje, ¿cierto? Y uno además con la tristeza busca cambiar. Las personas que incluso ven triste cambian su actitud porque dicen, oh, esto generó tristeza, no estuvo muy bueno. El problema es cuando se vuelve algo permanente, ¿cierto? Y ahí ya puede derivar en una depresión, en sentir que nada tiene valor, pérdida de interés, mm, pérdida del disfrute de las cosas. eh, Puede aumentar el cortisol, ¿cierto? Que eso suprime el sistema inmunológico y eso obviamente puede generar enfermedades. Esa es la tristeza. El asco. ¿Cuál es la idea del asco? También es una señal. Señala lo tóxico, lo que usted no puede comer. Si usted ve algo podrido, ¿se lo va a comer? Le va a generar asco, repugnancia. Dios nos creó con el asco. ¿Para qué? Para que no, ¿cierto? Nos acerquemos a las cosas orgánicas que pueden ser tóxicas o que pueden provocar enfermedades a nuestro cuerpo, ¿ya? Con el asco también puede venir náuseas, vómito, arcada, salivación, y eso es un reflejo del cuerpo cuando siente asco. Y prepara el cuerpo para expulsar lo que considera peligroso. Hay contracción muscular de la cara, ayuda a cerrar las vías respiratorias y, y bueno, es una emoción que nos ayuda a reconocer, ¿cierto? Las cosas que nos hacen bien, las que nos hacen mal, eh, para alejarnos, ¿cierto? O no comer algo. Y por último, la sorpresa. La sorpresa es señal de interrupción. Cuando usted se sorprende de algo, usted queda quieto. Entonces, como detener lo que estamos haciendo para redirigir nuestra atención. Cuando decimos me sorprendió, quiere decir que me retuvo mi enfoque, mi atención. Retuvo mi atención. La sorpresa nos prepara el cuerpo para responder rápidamente a lo inesperado. Prepara el cuerpo para una reacción rápida, libera neurotransmisores y hay una liberación de adrenalina, lo que agudiza los sentidos y aumenta el estado de alerta. O sea, usted pone más atención cuando algo lo sorprende. O sea, las emociones sirven. ¿Qué cosas te enojan? Pero hay enfermedades, ¿cierto?, que tienen que ver con el manejo de no controlar nuestras emociones. Eh, Psicosomática, a lo mejor. Psicosomática, gracias, hermana Nela, esa era la palabra. Cuando nosotros no somos capaces de enfrentar nuestros sentimientos, nuestras emociones negativas, podemos generar que nuestro cuerpo se enferme. Y esas son las enfermedades psicosomáticas. Nos duele la cabeza, no podemos dormir, ¿cierto? Empezamos con dolores y problemas. Es por eso que la Biblia nos da soluciones para estas emociones o sentimientos negativos. En Proverbios 14:29 dice, el que tarda en airarse es grande en entendimiento,
mas el que es impaciente espíritu enaltece la necedad. ¿Qué cosas lo enojan a usted? ¿Qué cosas lo enojan? Dígame la verdad. Sea La, honesto. la La me- mentira. ¿Ya? El desorden. El desorden, sí. El desorden, sí. Ser impuntual. Sarcástico. ¿Ya? ¿Es bueno la ira o el enojo? ¿O es malo? Es que yo tengo, pastor, yo tengo una confusión entre cuando a uno le da crisis de pánico, ¿es igual que la ira o no? No, la crisis de pánico tiene que No. ver con la ansiedad, Mm. con el exceso de Ujú. futuro, de pensar en lo que viene, qué va a pasar, que no lo voy a terminar, que no lo voy a lograr, que no, y el deseo de tener o de lograr algo. Con eso está relacionado las crisis de pánico. Es una ansiedad Ah, fuera de control. ya. El enojo no es ni bueno ni malo. El enojo también es una señal de que algo no está bien. El tema del enojo, como dice la Biblia, airaos, pero no, quiero que lo repitan, airaos, pero no Pequé. pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dios Mm. dice que podemos enojarnos. Jesús se enojó, pero que eso no nos haga pecar, o sea, que no nos haga dañar a otros, ya sea con las palabras o con los hechos. ¿Podemos enojarnos? Sí, porque es natural, es una emoción. Y eso quiere decir que algo no está bien. Pero no significa que porque usted se enoja va a agarrar a palo a alguien, o a agarrar las cosas y las va a quebrar. Eso está mal, ¿ya? Usted se puede enojar, pero no puede pecar. Eso es lo que dice la Biblia. Eh, por ejemplo, yo anoté algunas cosas que me despierten cuando es un día de descanso. Ah, me enoja, no. El manejo, a los hombres nos molesta el manejo imprudente de otros hombres o de otras mujeres. Los Sí, a las trámites, mujeres no nos pasa mucho eso. Bueno, sí, en la generalidad. sí, la generalidad siempre, po. Los trámites con filas largas, cuando va al banco y hay una fila larga y hay una pura cajera atendiendo, hoy que da rabia, uno dice, ¿cómo? Si ven que está larga la fila, ¿por qué no ponen otra cajera? Compañeros o jefes complicados, también uno se enoja. Que te cambien la TV cuando estás viendo algo y estás concentrado. O Ah, que te interrumpa cuando estás concentrado. A mí cuando me enojo yo, pues cuando un adulto trata tan mal a un niño, Ah, la impotencia de no defender a ese pobre niño, que los tratan tan mal y los golpean, digo yo, pero ¿por qué los golpean? ¿Por qué los tratan tan mal? Ellos nunca fueron niños. Eso es que claro. me enoja, me da rabia, entonces mejor prefiero retirarme de ahí y irme mejor que para no decirle nada, para no explotar. Vamos a ver cómo frenar la ira, porque finalmente, si no controlamos nuestro enojo, podría llevarnos a hacer cosas que no serían buenas. Por ejemplo, siempre dicen que cuando uno está enojado, muy enojado, mejor que no diga nada. Que cuente hasta 10 o que deje las cosas. Si hay que resolver algo importante, mejor dejarlo para otro momento. Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Ya? Primero hay que reconocer la emoción. Pues, ¿por qué me enojé? El origen, ¿cierto? Efesios 4:31 dice, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia, arrebato irracional. Todo eso que viene con el enojo. Buscamos entonces el origen de la emoción. Reconocemos que nos enojamos, porque hay gente que dice, ¿dónde estoy enojado? ¿A dónde? Yo nunca me enojo. Dicen. Pero hay que reconocer primero que sí, sí se enoja. Y se enoja y se aira. Buscamos el origen. ¿Qué es lo que generó esa emoción? Y obviamente, como decía Grace, esto es una reacción casi involuntaria, ¿ya? Es por eso que tenemos que proponer una reacción diferente, no para esta vez, sino para las siguientes. Cuando uno racionalmente dice, la próxima vez que me enoje por eso, voy a actuar de esta forma, uno lo programa y el cerebro se programa. Uno dice, no, ya no voy a hacer eso. Obviamente a la primera puede que no le funcione,
pero en el siguiente, la siguiente le va a funcionar. Uno tiene que ir diciendo, ¿qué va a pasar cuando me enfrente nuevamente a esta cosa que me saca de quicio? Decía una psicóloga que es de mi trabajo, que el ser humano cuando se enoja bloquea el lóbulo central, que es el que permite pensar y reflexionar, y activa todo lo que tiene que ver con las emociones, con la ira, con la adrenalina. Entonces, en el momento que uno está enojado no va a entender razones. Entonces, darle razones en el momento que está enojado no sirve. Mm. Por eso decía, mejor contar hasta 10 o buscar un otro momento para discutir algo. Y hay una Entonces, cosa, ay, perdón, dígame, no, diga hay nomás. una cosa social también que pasa que si uno como que no se defiende, eh, como que queda mal también. Claro, Eso si a no, veces si no me sucede. defiendo, quedo como tonto, Claro, ¿cierto? Y no, en realidad no. y no, no es así. No es así. Y tenemos que desarrollar el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el amor, que se digrega en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eh, Recuerden que Pablo dijo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es autocontrol. Si vive en nosotros, podemos controlarnos. Dios nos da la capacidad, el Espíritu Santo nos ayuda a que podamos controlarnos. Segunda Pedro 1:5-7 dice, ustedes también poniendo toda diligencia en esto mismo, añadan a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. O sea, si ya lo saben, si ya saben cuál es el origen de su enojo, de su rabia o de su mala reacción, eh, aplique dominio propio, proponga algo. Al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Mas tú, Señor, Dios misericordioso, clemente, mire cómo es Dios, lento para la ira, grande en misericordia y verdad. Y recuerde, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Debemos imitar entonces a Cristo. Bien, vamos a dejar hasta aquí. La próxima semana vamos a hablar de la depresión, de la ansiedad, del estrés, ¿ya? Así que lo espero. Voy a dejar de compartir. Esta es la primera parte. Si alguien quiere decir algo hoy día, como conclusión, puede hablar ahora. ¿Está todo bien, claro? ¿Qué es lo que le quedó hoy día a alguien? ¿Alguien aprendió algo hoy día? Em, Carla. Buena la clase porque al final uno está todos los días como con distintas emociones y a veces no sabe cómo llevarlas. Entonces, como que cuesta ya siendo más adulta, cuesta em, cambiar el tema del enojo, las tristezas, otro tipo de emociones también. Así Así que es. bien, muy buena clase. Gracias, Carla. Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere decir algo? Pastor, Hermana Magdalena. eh, yo aprendí en una situación complicadísima cómo poder eh, demostrar el amor de Cristo. Y yo le pedí al Señor en ese momento que yo quería mirar con los ojos de Él. Y le aseguro que fue así, pero tal cual. Yo ahí aprendí a conocer que Dios le responde a uno y me lo respondió inmediatamente. Y yo miré con los ojos de Él a la persona y, y le tuve mucho amor, y lo comprendí. Entonces, eso fue una experiencia muy linda que tuve. Amén. Gracias, hermana Magdalena. Mm. El Señor puede ayudarnos a modificar nuestro comportamiento a medida que su palabra empieza a quedar grabada en nuestra mente, en nuestro corazón. Podemos ir cambiando nuestra forma, nuestras actitudes. Amén. ¿Alguien más antes de terminar? Antes que podamos orar. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias por todos los que se conectaron.
Que el Señor les bendiga grandemente.